Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Diálogo Aparte, programa de entrevistas producido por la Universidad Nacional Federico Villarreal. El entrevistado de hoy tiene cerca de 22 años trabajando en esta casa periodística que es el diario La República. Tiene la función de editor de la sección económica, a quien yo le doy las gracias y la bienvenida por haber aceptado esta entrevista. ¿Qué tal, Rumi? Muchísimas gracias, Aarón, por estar aquí en La República. Gracias y encantadísimo de responder las preguntas. Gracias. La economía está presente en todas las actividades del ser humano, en la vida cotidiana, de la cual el periodismo no está exento. Para ello vamos a hablar exclusivamente con Rumi Ceballos de esto. Y bueno, vamos a desarrollar un par de preguntas. Antes de ir al tema de fondo, Rumi, tú el próximo mes ya vas a cumplir cerca de 22 años estando en esta casa periodística. ¿Qué sensación te produce? Mira, yo ingresé un 23 de septiembre del año 95 y el 23 de septiembre de este año cumplo 22 años, efectivamente. Y no es poco, ¿no? Son 22 sí, años, ¿no? Lo primero que tengo que decir sobre este tema es que han sido 22 años de experiencia, de satisfacciones, de crecimiento y fundamentalmente de dejar en alto a mi querida universidad. Siempre que me preguntan ¿de dónde eres? Yo siempre digo, soy de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se dice que el periodismo económico es una gran escuela para la vida. ¿Cómo te ha ayudado a ti particularmente de repente a proteger tus ingresos, a mejorar quizás tu calidad de vida o incluso a proteger tus ahorros también? ¿Ha influido bastante lo que es el periodismo económico? Claro que sí, la economía es el día a día. Desde que salimos a comprar el pan, economía. Desde que pagamos un pasaje, economía. Desde que mostramos el carnet para pagar el medio pasaje, economía. Lógicamente, en mi ámbito personal, en mi vida personal, el conocer de economía, el ser periodista de la sección de economía, ha implicado, por la parte personal, el buen uso de las tarjetas de crédito, el buen uso de los ahorros, el planificar los gastos para que de alguna manera nuestra remuneración llegue a fin de mes de una manera adecuada, y también buscar la posibilidad de cierto ahorro, ahorrar, lo que se pueda ahorrar en buena hora, y siempre hay que prever por cosas que podrían ocurrir hacia adelante, ¿no? Estamos hablando de una situación inesperada de salud, o estamos hablando posiblemente de un cambio, por ejemplo, de un artefacto en casa, de un arreglo necesario en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces la economía está en el día a día, ¿no? Y ahora, en tu función como editor, redactor, ¿resulta complicado en realidad transmitir noticias económicas? La mayor cantidad de periodistas y colegas que ingresan a trabajar en un medio de comunicación evitan estar en una sección de economía. Le temen. Y es que los periodistas somos eso, periodistas. Hemos postulado para no ver números, ¿no? No hemos postulado para estudiar matemáticas, aunque lo vamos en los primeros ciclos y lo debemos hacer bien, pero siempre estamos buscando hacer otro tipo de periodismo. Sin embargo, quien hace economía puede hacer cualquier otro tipo de periodismo. Sí, justamente estaba viendo una entrevista donde habías entrevistado a una soprano. Y en realidad se sale un poco, se excluye de lo que tú normalmente te dedicas a día, ¿no? Que de repente es la sección económica, pero me pareció en realidad interesante la entrevista, como que la capacidad de un periodista en realidad no tiene límite, se puede basar haciendo una crónica, escribiendo una crónica, entrevistando, fuera de tu temática. Lo importante es tener un buen bagaje cultural. Por eso esos primeros años de estudios generales en la universidad son básicos, ¿no? Es necesario tener amplia cultura, leer muchísimo, muy necesario. Sí, es cierto, hace poco entrevisté a una soprano de coloratura andina, Hatun Quilla. Su nombre es Lilian Cornelio y acaba de regresar hace poco de Estados Unidos. Y ya me comentó hace poquito que le han invitado a París, a Francia, luego se va a Seúl, a Corea del Sur, y así, mira, imagínate cómo a través de una entrevista la persona a quien entrevistamos gana relevancia. Y te cuento una anécdota. Mira, yo fui invitado hace aproximadamente 10 años a Corea del Sur para conocer las plantas de producción de LG Electronics, ¿ya?
Pero en ese tiempo estaba realizándose el Campeonato Mundial de los Jotitas. De los Jotitas, 2007. 2007, el año 2007, y 10 años, ¿no? 2007, ¿no? Entonces yo tenía que escaparme de los centros de producción o ver los tiempos adecuados para seguirlos a ellos y yo enviar información periodística, información deportiva para el diario. Eras el único enviado. Exacto, y yo siempre he escrito economía. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol, no lo practico, mi hijo sí lo practica, yo me encanta ver, ¿no? Disfruto del fútbol, pero no soy un especialista en fútbol, ¿me entiendes? ¿Ya? Quizá por ahí un poco complicado. Claro, pero allí viene justamente la cultura general, ¿no? Allí viene cómo tú te puedes desenvolverte, cómo Exacto. puedes realizar las entrevistas, un poquito empaparte de las cosas que están, digamos, en el ámbito periodístico respecto al tema que tú quieres desarrollar. Y en ese momento tuve la oportunidad de entrevistar pues, a Raymond Manco, a los otros jugadores que ahora están brillando en algunos equipos peruanos, incluso del exterior, ¿no? Fue interesantísimo, y si tú revisas los archivos periodísticos, toda la información relacionada al equipo peruano desde Corea del Sur, yo la he enviado. César Hildebrand decía algo interesante, decía que el periodista debe ser un especialista de todo, de generalidades. ¿Es necesario la especialización de un periodista, quizá en el ámbito económico, o en realidad los economistas deben ser periodistas? Hay una frase muy conocida que dice lo siguiente: el periodista tiene que tener un mar de conocimientos con 5 centímetros de profundidad, ¿no? Pero esto ya queda como un mito. ¿Por qué? Porque ahora el periodista tiene que especializarse. Exacto. No solo tiene que estar informado con la noticia del día a día, el periodista además tiene que estar capacitado, tiene que estar capacitándose continuamente. Prueba de ello es que yo soy comunicador, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero yo he realizado varios cursos de capacitación, he realizado 2 diplomados en finanzas, hoy acabo de egresar de una promoción en ESAN, la Universidad ESAN, la Universidad Posgrado ESAN, y en algo muy valioso que es justamente economía, gestión pública e innovación. Estuve en la promoción con 2 personas de la Universidad Villarreal, con 4 personas de la Universidad Villarreal, 2 chicas que son de gestión, Omar Mariluz, que está en RLP, y Ever Ubiyus, que pertenece a la primera promoción de la Universidad Villarreal, y él trabaja en el Instituto de Ingenieros Mineros, está a cargo de toda la organización del Perumí, que pronto en septiembre se realiza, ¿no? Entonces hay presencia villarrealina, y obviamente el periodista que quiere trascender, que quiere hacer mejor las cosas, tiene que estudiar. No basta con estar informado, es necesario capacitarse, estar continuamente actualizado. Sobre la base de tu experiencia, ¿qué es lo que necesita un redactor de economía para transmitir noticias económicas? Lo primero es que tienes que estar bastante informado. Lo segundo es que tienes que leer mucho. Quien lee mucho escribe. Si tú no lees, no escribes. La economía no es difícil. Lo importante de hacer periodismo económico es llegar con palabras sencillas, con información clara, que pueda ayudar a entender el lector los sucesos económicos. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando una nota y sale publicado mañana sobre la inflación. ¿Cómo es que el limón, cuyo precio durante julio subió más de 100 y pico por ciento, ha incidido en el alza de precios de toda la canasta familiar? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, de tal manera que el lector o el televidente o el radioescucha, dependiendo del canal, tiene que sentir que tú le estás informando de una manera adecuada, de una manera diáfana. Exacto. No hay que tenerle miedo a escribir noticias económicas. No hay que tenerle miedo a las noticias económicas. Ahí quería llegar, porque justamente te iba a preguntar, ¿cómo es el tratamiento del lenguaje periodístico cuando un periodista económico se enfrenta a 2 sectores, que son, por un lado, las instituciones públicas, los economistas, pero por el otro lado está el público oyente, el público lector de mayor audiencia? Nosotros los periodistas nos debemos ¿a quién? A nuestros lectores. Nuestros lectores necesitan información verdadera, oportuna, y necesitan, obviamente, que esa información esté sustentada con lo que dicen los técnicos, ¿no? Lo que implica que una nota periodística en el ámbito económico tiene que tener varias fuentes.
tiene que estar sustentada, obviamente, en cifras reales. Por lo tanto, una buena nota periodística tiene que tener una buena infografía, ¿no? Tiene que tener los datos precisos y fundamentalmente aterrizar la parte técnica para que el lector pueda entenderla de una mejor manera. Entonces, para ello se requiere de habilidades, y esas habilidades el periodista la va logrando con el tiempo, pero básicamente tiene que leer. Me estabas mencionando sobre las cifras exactas, los datos precisos. Sí. ¿Qué sucede si hay una cifra inexacta que un redactor coloca, escribe? ¿Qué repercusiones puede tener esto en una institución? Al día siguiente, lo primero que vamos a escuchar es una llamada telefónica. Rumi, ¿qué ha pasado? Y yo diré, bueno, se nos salió la mano, pero lo vamos a rectificar, eso no más lo debemos hacer. Entonces yo le digo al periodista, a mis colegas, a los redactores que trabajan conmigo, yo quiero que hagas las cosas bien desde el comienzo. O sea, haz un periodismo bien desde el comienzo. Y acuérdate de una frase, siempre se lo digo a ellos. Lo que pasa es que cuando se privatizó las empresas eléctricas en el país, en Lima, y Edelnor, se privatizó Edelnor, lo que antes era Electrolima, llegó un gerente chileno, ¿bien? Y su frase era, hay que hacer las cosas bien a la primera. ¿Entiendes? Sí. Hay dos palabras que debemos interiorizar: eficiencia y eficacia. Parecen iguales, pero no es lo mismo. ¿En qué se diferencian? Eficiencia implica el buen uso de los recursos, y eficacia implica llegar a la meta, cumplir los objetivos de la organización. Esas palabras deben estar inmersas en todos nosotros, en todo lo que hagamos, en la casa, en el trabajo, en el estudio, en todo. Eficiencia y eficacia, ¿me entiendes? El buen uso de los recursos y el logro de los objetivos. Pero a estas dos palabras es importante añadirle una que tiene una carga poderosa. Esa palabra se llama, y ese concepto se llama, calidad. Entonces no solo es necesario eficiencia y eficacia, sino transversalmente la palabra calidad tiene que estar presente en todo. Por lo tanto, ese gerente chileno tenía mucha razón. Hacer las cosas bien a la primera. Sí. La eficacia, la eficiencia y la calidad se están transmitiendo desde día a día, desde la sección económica, desde el diario La República. Tenemos que apostar por ello. Tenemos que apostar por ello. Obviamente, somos seres humanos, pueden haber errores. A veces nos hemos equivocado en colocar una foto. A veces nos hemos equivocado en colocar bien el nombre. Yo les digo a los redactores, ustedes tienen que ir directamente a la fuente. Preguntarle, no tengan miedo en decirle cómo se escribe su nombre. Por favor, este es un papel, ¿es que iba su nombre? De tal manera que uno no se va a equivocar. Yo hacía eso alguna vez, bueno, claro, todas las veces que salió a reportear, alguna vez me entregaron una tarjeta de la persona, ¿no? Una tarjeta personal, pero curiosamente la tarjeta personal estaba mal escrita y el gerente no se había dado cuenta de su propia tarjeta. Y me llamaron al día siguiente a decirme, oiga, ¿pero qué? Me ha puesto mal el nombre. ¿Pero por qué? Si yo he puesto el nombre de la tarjeta. A quien le cayó fue a la secretaria del gerente que había mandado hacer la tarjeta en un lugar inadecuado y obviamente estaban mal hechas. Por lo tanto, hacer las cosas bien a la primera, con eficiencia, con eficacia y con calidad, debe estar presente en todo lo que hagamos. En la profesión, en el trabajo, en el deporte, en tu casa, en todo. Decía un periodista económico que existen en el mundo dos tipos de lenguaje, el de los números y el de las letras. Sí. ¿Cómo el periodista económico trata de vincularlo, ambas, los números y las letras, para poder transmitirlo a su público oyente? Tiene que estar unida, porque si hablamos, por ejemplo, del crecimiento de la economía, estamos hablando de una cifra, ¿no? Si hablamos de un punto porcentual del Producto Bruto Interno, del PBI, estamos hablando de 2.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, eso la gente lo tiene que saber. Los temas económicos siempre se vinculan a cifras, pero detrás de las cifras hay historias, porque las personas son quienes producen esas cifras. ¿Cómo hace un periodista económico para transmitir a través de números historias?
quizá sacarse un poco de los datos que son duros para necesariamente de repente ir a la calle y transmitir historias. Pero ¿cómo hace un periodista? ¿Qué es lo que requiere? Primero tiene que tener mucha visión, mucho olfato periodístico. Tiene que tener una relación empática. Tiene que abrir los ojos a la realidad. Ser por ejemplo, bastante interesados en lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, si yo estoy en la mañana desayunando con mi mamá o con mi hijo, y en la conversación mi mamá me dice: oye Rumi, no sabes, el pollo está como 9 soles y ya no alcanza, fíjate que el limón se ha disparado a 12 soles. Pucha, yo, periodista, entiendo la preocupación de mi mamá y digo: oye, esto está replicándose en otras casas, en otras mujeres, en otras mamás. Tenemos que informar al público. Entonces esas buenas historias empiezan por esas personas que a veces no le damos visibilidad. ¿Me entiendes? Exacto. Por lo tanto, el periodista tiene que bajar al llano, tiene que conversar con las personas, no solo con el presidente o los ministros o los altos funcionarios. Tenemos que conversar con las personas. No limitarse a quedarse en la oficina, de salir al campo. De ninguna manera, salir al campo, conversar con la gente. Porque detrás de esos números están seres humanos, están las personas. Básicamente el día de mañana se va a publicar lo que es una crónica en la sección económica. Sí, es una nota informativa, es un informe sobre cómo el precio del limón se ha disparado en más de 100% en el mes de julio, y esto ha incidido en la canasta básica familiar, ¿no? La inflación en el mes de julio ha sido de 0,2%, que ha subido respecto a un mes antes. En junio la inflación había sido menos 0,1% aproximadamente, 0,12 si no me equivoco. Entonces de menos 0, y pico a 0, casi 3 había avanzado mucho. Entonces hay una disparada. ¿Y dónde estuvo la disparada? En los precios de los alimentos. Un economista de la Universidad Católica, Farid Matuk, que fue además jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del INAI, dijo que el mayor consumo de los pobres, de la gente pobre, está en alimentos. Entonces el mayor gasto de ellos está en alimentos, ¿me entiendes? Por lo tanto, si los alimentos suben, el mayor afectado, ¿quién va a ser? El más pobre. Entonces, la inflación es un castigo para los pobres. En la época de los 80, 85, que hubo unas hiperinflaciones... Eso ya no era castigo, eso ya era tortura. ¿Cómo hacía un periodista económico para transmitir? Yo pienso que era complicado, pero ¿cómo se transmitía en ese tiempo? Yo en ese tiempo estaba estudiando. Claro, yo ingresé a la universidad, yo ingresé de la universidad el año 95, justo cuando ingresó a trabajar aquí a la República, pero en los 80 yo estaba todavía haciendo otras cosas, ni siquiera estudiaba, ¿no? Claro. Pero sí he vivido con fuerza esa situación muy difícil para el país, donde los precios subían, donde las mamás, las familias lloraban, gente que tenía, bancarios, gente que trabaja en los bancos salía a comer su plátano con pan, porque no alcanzaba el dinero para los menús, ni siquiera para el menú. Increíble que el tarro de leche costaba de un día a otro, por ejemplo, si ahora está a 3.10, mañana estaba a 10 soles 50. Era traumático. Por eso digo que las familias peruanas en esa época no han sufrido, han llorado. Eso ha significado sangre, ha significado muerte, ha significado que mucha gente en el país pierda las esperanzas de vivir en el país y se vaya a otros lugares. Ahora, con la evolución de la tecnología, en los diarios, ¿qué se está implementando de repente para llamar más la atención a la audiencia? De repente, algunos hipervínculos. Por el diario escrito, la edición escrita, nosotros hemos hecho varios relanzamientos. Para esto hemos tenido que cambiar las imágenes más grandes, utilizar mayores infografías, ¿no? Claro. Y eso conectarlo con la parte digital, ¿no? Entonces estamos en un proceso de convergencia donde la información digital también tiene una importancia mayor, ¿no? Tiene mucha importancia. Por lo tanto, no podemos quedarnos solamente en el impreso, ¿no? El mundo avanza hacia un periodismo digital.
porque los jóvenes, las personas están migrando al uso del celular, ¿no? Sí. ¿No? Y todos estamos usando el smartphone y las redes sociales nos están dominando, estamos buscando información en Twitter, estamos buscando información en Facebook, etc. Entonces, los periódicos ya migraron a ese tipo de plataformas y la República no se puede quedar atrás. Estamos en ese proceso hace mucho tiempo. Pero ahora hemos incursionado en la televisión digital, ¿no? Tenemos Sí. 8 programas en vivo que se realizan, se producen aquí en el diario, en House, y tenemos muchísima aceptación, y estamos creciendo muchísimo. ¿Por qué no un espacio de la sección económica, quizás? Está en proyecto. ¿Está en proyecto? Está en proyecto, sí, está en proyecto y lo vamos a tener. ¿Lo comandarás? Probablemente, o uno de los chicos, o rotaremos. Estamos en ese trámite. Tus últimas recomendaciones para los muchachos que se están dedicando a lo que es el periodismo, y exclusivamente al periodismo económico. Lo principal, y que debe ser transversal a todo, es ser honestos. Honestos consigo mismos. Tener la ética por encima de todo. Leer mucho, redactar mucho. Tratar de ponerse metas. Si el profesor te da para trabajar 2 o un informe sobre X, tú por tu cuenta haz 2, ¿me entiendes? Investiga, redacta, lee cómo están los diarios o las revistas especializadas en el tema, ¿me entiendes? Entonces, y fundamentalmente actualizado. Y no olvidarse de esas 3 palabras que les estoy dando a ustedes, ¿no? Eficacia, eficiencia, calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Aaron. Fue Rumi Ceballos, quien tiene una amplia experiencia en el periodismo económico. Va a cumplir el próximo mes 22 años en el diario La República, a quien yo le doy las enormes gracias. Y bueno, ya estaremos conversando en la próxima edición de Diálogo Aparte. Permiso.